en las tierras de Canaán, donde el polvo se levantaba con el viento y se aferraba a todo, la promesa de Dios a Abraham se hizo vieja. Ya no era el eco de una teofanía reciente, sino un fundamento antiguo, una piedra fundamental sobre la que se habían acumulado décadas de silencio. Las estrellas, que antaño habían sido el símbolo de innumerables descendientes, ahora parecían testigos mudos de su avanzada edad y de la continua esterilidad de su hogar. Caminaba entre su rebaño, un hombre rico en vistos posesiones, pero acosado por una pobreza que ninguna cantidad de oro podía aliviar. La ausencia de un heredero legítimo. La alianza con el Altísimo era su posesión más preciosa, pero también su carga más pesada. Una fe que exigía ser vivida contra toda evidencia visible. Con cada amanecer en una tienda sin el llanto del niño prometido. Dentro de la tienda, el silencio era aún más pesado para Sara. Cada ciclo de la luna era un cruel recordatorio de lo que su útero no podía hacer. Ella, la princesa, la matriarca de una nación prometida, llevaba la vergüenza de la esterilidad como un manto áspero sobre su piel. Miró a las jóvenes y fértiles sirvientas, y un nudo de amargura se formó en su garganta. Un dolor que no se atrevió a confesar plenamente ni siquiera a su marido. Amó a Abraham con una devoción forjada en el tiempo y las pruebas, pero sentía la barrera viviente entre él y su destino divino. La promesa le sonó distante, una palabra dicha a su marido, no a ella. En sus oraciones, la esperanza luchaba contra el cinismo y la fe a veces daba paso a una risa amarga y secreta, un mecanismo de defensa contra la desilusión que se había convertido en la rutina de su existencia. Fue Sara quien rompió el impasse, no con una fe renovada, sino con la lógica cansada de la razón humana. Una noche, cuando el silencio de la tienda parecía gritar su infertilidad, ella presentó a su sierva, Agar la egipcia, a Abraham. No fue solo una sugerencia, sino una abdicación dolorosa, un intento de construir con las propias manos lo que Dios parecía retener, que pueda tener hijos a través de ella, dijo Sara, y en su voz estaba el dolor de una mujer que renunció a su privilegio más íntimo en favor de una solución terrenal. Abraham, viendo el sufrimiento en los ojos de su esposa y sintiendo el peso de sus propios años, consintió. No había alegría en su decisión, solo la resignación de quien se aparta de un camino de fe pura para emprender un camino de artificio humano, esperando que Dios santificara de algún modo el atajo que ellos mismos habían creado. El resultado de ese acto no fue la paz, sino una lucha sutil y venenosa que se infiltró en el campamento. Tan pronto como concibió, Agar miró a su señora con desprecio, y el respeto que la sirvienta debía a la matriarca se disolvió en la arrogancia de ser la portadora del heredero. El embarazo, que se suponía iba a ser una solución, se convirtió en una afrenta diaria para Sara, un espejo de su propia esterilidad. La amargura de Sara estalló en acusaciones y la armonía de la casa se rompió. En este ambiente tenso nació Ismael, un niño fuerte y vigoroso, hijo de la carne, no de la promesa. Abraham lo amaba, pero su existencia era un recordatorio constante de que la impaciencia humana produce frutos complejos, que, aunque amados, no eran la semilla que Dios, de hecho, había jurado entregar. Pasaron 13 años y la presencia de Ismael en el campamento se había vuelto normal. Abraham, que ya tenía 99 años, amaba al niño y tal vez en su corazón se había resignado a aceptarlo como el cumplimiento de la promesa. Fue entonces cuando Dios Todopoderoso apareció nuevamente, no para avalar la solución humana, sino para corregirla con autoridad soberana.
La voz divina cortó la quietud de una vida que se había vuelto complaciente, reafirmando el pacto con una intensidad abrumadora. No se llamará más tu nombre Abraham, sino Abraham será tu nombre, declaró el Señor, redefiniendo la identidad del patriarca. No era un mero título, sino la infusión de un destino, una declaración de que la nación prometida no llegaría por un atajo, sino por el camino que Él mismo había trazado. La parte más sorprendente del decreto divino vino a continuación, dirigida a lo que durante mucho tiempo se había considerado un desierto. En cuanto a Sarai, tu esposa, ya no la llamarás Sarai, sino que Sara será su nombre, y te daré un hijo de ella. Más tarde, en el calor del día, junto a los Robledales de Mamre, se repitió la promesa. Desde dentro de la tienda, Sara oyó, y el peso de 90 años de un vientre cerrado la hizo reír. No era una risa de alegría, sino el sonido seco de la incredulidad, el eco de una esperanza muerta y enterrada hacía mucho tiempo. Era la risa de alguien que conocía su cuerpo como tierra seca. El Señor, sin embargo, percibió su ser más íntimo y no la reprendió con enojo, sino con una pregunta que reordenó el universo y expuso la fragilidad de la lógica humana. ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? La risa de Sara se quedó en silencio ante el poder contenido en esa pregunta. La pregunta divina se cernía sobre el campamento de Abraham como una poderosa nube, y el cinismo de Sara se marchitó bajo su peso. En los meses siguientes se produjo un cambio silencioso y profundo. La palabra que creó los cielos y la tierra comenzó a operar en el vientre que la naturaleza misma había condenado. El Señor visitó a Sara, como había dicho, y cumplió lo que había prometido en el tiempo señalado. No fue un acontecimiento ostentoso, sino un milagro íntimo, un secreto sagrado guardado en el cuerpo de una anciana. La vida floreció donde una vez la muerte biológica había reclamado su dominio. Para los extraños fue simplemente un embarazo inexplicable, pero para Sara y Abraham fue una prueba tangible de que el tiempo de Dios no se mide por calendarios humanos y su capacidad no está limitada por la descomposición de la carne. Y Sara dio a luz un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Abraham, de 100 años, tomó al niño en sus brazos, y el peso de la promesa fue sustituido por el peso real y vivo de su cumplimiento. Lo llamaron Isaac, que significa el que ríe, inmortalizando el viaje de la incredulidad a la alegría. La risa de Sara ya no era de burla, sino de puro éxtasis. Dios ha preparado la risa para mí, declaró a todos, y todo el que la oiga se reirá conmigo. El llanto de aquel recién nacido no era solo el sonido de la nueva vida, sino el eco de la fidelidad de Dios. Un clamor que declaraba al mundo visible e invisible que el Señor de los ejércitos no olvida sus pactos y que, para Él, no hay promesa que el tiempo pueda anular. La alegría por el nacimiento de Isaac culminó en el gran banquete celebrado el día de su destete. La risa de Sara resonó por todo el campamento, y Abraham vio una prueba viviente de la fidelidad de Dios corriendo entre las tiendas. Sin embargo, una sombra cayó sobre la celebración. Sara vio a Ismael, el hijo de Agar, el fuerte adolescente del desierto, burlándose de su pequeño Isaac. Para ella, no era un juego de niños, sino el desprecio del hijo de la carne por el hijo de la promesa. En ese momento, la leona dentro de ella despertó. Todo el miedo, la antigua rivalidad y el instinto protector hacia su hijo milagroso convergieron en una certeza fría e inquebrantable. Ella comprendió que la coexistencia de la semilla humana y la semilla divina bajo el mismo techo era insostenible.
La burla de Ismael era una amenaza espiritual a la santidad del linaje. La angustia marcó el rostro de Abraham cuando Sara le dio la dura sentencia: echa fuera a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no heredará con mi hijo Isaac. La exigencia desgarró el corazón del patriarca, porque él también amaba a Ismael. La noche fue una tormenta para él, dividido entre el amor paternal y el pacto divino. Fue entonces cuando la voz de Dios llegó en la oscuridad, no para suavizar el golpe, sino para confirmarlo. No te desagrade, dijo el Señor. En todo lo que Sara te diga, escucha su voz, porque por Isaac te será llamada descendencia. Con corazón pesado pero obediente, Abraham se despidió de su primogénito. La partida de Agar e Ismael al desierto fue un acto de dolorosa purificación, que estableció a Isaac más allá de toda duda como el único portador de la promesa. Los años que siguieron fueron de una paz casi inimaginable. Isaac creció siendo un joven vigoroso, con la alegría constante en los ojos de su padre. La promesa de Dios ya no era un eco lejano, sino una presencia viva que corría por los campos, aprendía a cuidar el rebaño y llenaba la tienda de Abraham con su juventud. El patriarca, en su vejez, conoció por fin el descanso de un corazón satisfecho. Fue en este periodo de calma que la voz de Dios sonó nuevamente, no con una promesa, sino con una prueba que desgarraría el alma. «Abraham», el Señor llamó, y él respondió: «Aquí estoy». La orden que siguió fue brutal en su claridad y cruel en su ternura. «Toma a tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría. Ofrécelo allí en holocausto». Aquellas palabras no encontraron argumento, solo un silencio profundo y terrible en el alma de Abraham. El Dios que le había dado la vida milagrosamente, ahora se la pedía de vuelta de la forma más violenta. No hubo súplica ni negociación como en el caso de Sodoma. El patriarca se enfrentó a la orden en absoluta soledad, donde la lógica se desmoronaba y solo quedaba la fe desnuda. Dentro de él se libraba una batalla invisible entre el amor paternal más profundo y una reverencia hacia Dios que trascendía el entendimiento. Él no entendía, pero conocía a aquel que hablaba. Así que, antes que saliera el sol, rompiendo la oscuridad de la noche, también Abraham se levantó, comenzó a cortar la leña para el holocausto. Cada golpe del hacha era un acto de obediencia que hacía eco de la fractura en su propio corazón. El viaje a la tierra de Moría fue una procesión silenciosa, marcada por el lento paso de los pies sobre la tierra seca. Durante 3 días, Abraham caminó junto al hijo que iba a matar. Cada paso era una renovación de su obediencia. Miró a Isaac, la fuerza de su juventud, la confianza en sus ojos, y el mandamiento de Dios ardía en su mente como un carbón encendido. Los 2 sirvientes que los acompañaban nada sabían de la terrible naturaleza de aquella misión. Percibieron únicamente la inusual gravedad de su amo, un silencio pesado que ninguna conversación casual se atrevía a romper. Abraham estaba completamente solo con Dios y con el conocimiento de lo que le esperaba en la cima de aquella montaña, que se acercaba lentamente en el horizonte, un altar natural elegido por el mismo Creador. Isaac, a su vez, sintió el peso de la solemnidad de su padre. Vio la madera, el fuego, el cuchillo, pero notó una ausencia que lo perturbó. Su confianza en Abraham era completa, pero la lógica de un sacrificio sin víctima lo confundía. El viaje avanzó y la pregunta fue creciendo en su pecho hasta que ya no pudo contenerse. «Mi padre», llamó con la voz clara e inocente de la juventud. «Aquí estoy, hijo mío», respondió Abraham, y cada palabra era un esfuerzo por mantener la compostura.
Entonces vino la pregunta que traspasó el corazón del patriarca más profundamente que cualquier espada. Aquí están el fuego y la leña. Pero, ¿dónde está el cordero para el holocausto? La sencillez de la pregunta expuso toda la brutalidad de la situación, obligando a Abraham a enfrentarse al abismo que se abría ante él. Abraham miró el rostro de su hijo, el rostro de la promesa, y por un momento el universo pareció detenerse, esperando su respuesta. La frase que pronunció no nació de la certeza de un plan revelado, sino del abismo más profundo de la fe. Dios se proveerá del cordero para el holocausto. Hijo mío, dijo. Su voz no temblaba, sino que llevaba el peso de un alma en agonía, aferrada a la única verdad que le quedaba, el carácter de su Dios. Fue una declaración profética, nacida de la más absoluta oscuridad, una confesión de que si Dios exigía lo imposible, Él mismo tendría que proporcionar la solución. Isaac, al oír esto, no hizo más preguntas. Las palabras de su padre, aunque enigmáticas, eran un decreto, y así caminaron juntos los dos, el padre que había entregado el destino de su hijo a Dios, y el hijo que había entregado su destino a su padre. Cuando llegaron al lugar que Dios había indicado, Abraham instruyó a sus siervos que esperaran, porque la adoración que seguiría era de una naturaleza que no podían comprender. Solo en la cima de la montaña, bajo la mirada silenciosa del cielo, Abraham comenzó a construir el altar. Cada piedra que levantaba era un paso final e irrevocable en su obediencia. Isaac observaba, con el corazón ciertamente agitado, pero su cuerpo inmóvil. Vio cómo la madera era dispuesta con precisión ritual y comprendió, en el silencio de su espíritu, que el cordero era él. No hubo ningún grito, no hubo ninguna pelea. Había una sumisión asombrosa, una confianza en el Padre que reflejaba la confianza del Padre en Dios. El terror de ese momento era sagrado, una entrega mutua que trascendía el entendimiento humano. Luego, con las manos que una vez lo habían acunado, Abraham ató a su hijo Isaac. Cada nudo de la cuerda era un acto de renuncia final, una entrega completa de la promesa a aquel que la hizo, y lo puso sobre la leña, sobre el altar que habían construido juntos. El cuerpo joven y fuerte del hijo de la promesa estaba ahora preparado como un animal para el matadero, y el cielo no ofrecía respuesta, ni nubes ni truenos. El silencio de Dios fue absoluto, exigiendo la fe de Abraham para recorrer cada último centímetro del camino ordenado, con el corazón roto, pero con un espíritu inquebrantable. Abraham tomó el cuchillo. La fría hoja en su mano era el alcance de su obediencia. Levantó el brazo, y en ese instante, toda la historia del pacto, todo el futuro de Israel, pendió del filo de ese cuchillo. Justo cuando el músculo de su brazo se tensaba para el golpe fatal, una voz cortó el aire enrarecido de la montaña. No provenía de su mente, sino del cielo mismo. «¡Abraham! ¡Abraham!», gritó el ángel del Señor. El patriarca se quedó paralizado, con el brazo levantado, su intención asesina y obediente paralizada por una autoridad superior. «No pongas la mano sobre el muchacho y no le hagas nada», continuó la voz, ahora llena de una urgencia que se estaba convirtiendo en alivio. «Porque ahora sé que temes a Dios, pues no me has negado tu hijo, tu único hijo». El cuchillo debía pesar 1 tonelada en su mano antes de caer al suelo. El aire regresó a los pulmones de Abraham, y una ola de alivio tan violenta como su angustia lo invadió. La prueba había terminado al borde del abismo. Cuando el temblor en sus manos cesó, Abraham miró hacia arriba. Su corazón aún latía con la adrenalina del terror y el alivio. Y entonces vio, atrapado en un arbusto por los cuernos, un carnero se debatía. No era un animal perdido.
Fue una provisión divina, la encarnación de su propia fe, expresada horas antes en el camino. El Señor proveerá. Con una profunda reverencia, Abraham desató a su hijo, cuyos ojos ahora contenían la sabiduría de alguien que había estado en la frontera entre la vida y la muerte. Y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de Isaac. El humo que subía de aquel altar no olía a tragedia, sino a aroma de sustitución y de misericordia. Aquel día, el patriarca dio un nuevo nombre a aquel lugar: Jehová Jireh, que significa el Señor proveerá. Entonces, por segunda vez, la voz del ángel del Señor clamó desde el cielo, pero esta vez con tono de decreto eterno. Por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esta obra, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré. La promesa, una vez grandiosa, ahora se volvió ilimitada, sellada por un juramento divino, la garantía más alta del universo. Y multiplicaré tu descendencia tanto como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. La obediencia de Abraham no solo salvó a su hijo, sino que desbloqueó una bendición de proporciones cósmicas. El pacto quedó cimentado en ese acto de entrega total, garantizando que de su descendencia, la semilla de la promesa que estaba sobre el altar, vendría la bendición para todas las familias de la tierra. El descenso del Fiatcento, Monte Moría, se realizó en un silencio diferente al del ascenso. Ya no era la quietud de la angustia, sino la quietud del asombro. Padre e hijo caminaron uno al lado del otro, unidos para siempre por un acontecimiento que las palabras no podían describir. Abraham vio en Isaac no solo al hijo de su vejez, sino al hijo que le había sido devuelto de la muerte, símbolo viviente de la providencia y de la misericordia de Dios. Isaac, a su vez, miró a su padre y vio a un hombre cuya fe era tan absoluta que era al mismo tiempo terrible y sublime. Se unieron a los sirvientes, que vieron solo a dos hombres que regresaban del culto, ajenos al hecho de que Abraham e Isaac habían cruzado el umbral de la eternidad y habían regresado cambiados para siempre. El mundo que los rodeaba era el mismo, pero ellos no. En lo más profundo de Isaac, la experiencia en el altar de Moría echó raíces profundas. Él, el hijo de la promesa, aprendió de la manera más brutal y directa que su vida pertenecía enteramente a Dios. La sensación de la madera áspera en su espalda, la tensión de las cuerdas alrededor de sus muñecas y la visión de la hoja levantada se convertirían en el recuerdo silencioso que daría forma a todo su futuro. Esta experiencia no lo quebró, sino que lo forjó. Explica su naturaleza tranquila, su alma contemplativa y su aversión al conflicto en los años venideros. Él entendió, sin mayor instrucción, que era un sacrificio vivo, un hombre cuya existencia era un testimonio continuo de la soberanía de un Dios que prueba, que provee y que tiene poder sobre la vida y la muerte. Él era y sería por siempre el hijo del altar. Pasaron los años y el polvo del tiempo se asentó en el recuerdo de Moría. Sara murió y fue enterrada en la cueva de Macpela. Y Abraham, ya muy avanzado en años, sintió el peso de la mortalidad y la urgencia de asegurar el futuro del pacto. Sus ojos se posaron en Isaac, ahora un hombre de 40 años, el único heredero de la promesa, pero sin una esposa para continuar el linaje sagrado. Abraham sabía que no podía permitir que su hijo tomara esposa entre las hijas de los cananeos, porque sus dioses y costumbres corromperían el propósito divino. La pureza de la semilla de la promesa debía preservarse a toda costa, no una cuestión de prejuicio racial, sino de santidad espiritual y fidelidad al pacto. Entonces Abraham llamó a su siervo más antiguo
y de mayor confianza, el administrador de todos sus bienes, y le hizo jurar solemnemente, con la mano de Eldil, siervo bajo el muslo del patriarca, gesto de profunda seriedad. Le encargó la misión más crucial de su vida: viajar de regreso a su tierra natal, a los parientes de Abraham en Mesopotamia, y desde allí traer una esposa para Isaac. El Señor Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre, declaró Abraham con la autoridad de quien conocía a su Dios: Él enviará su ángel delante de ti, y tomarás de allá mujer para mi hijo. La fe de Abraham no fue pasiva. Él actuó, pero su acción estuvo completamente basada en la certeza de la intervención y dirección divina. El siervo, cuyo nombre no está registrado en las Escrituras, para que toda la gloria recayera en su Señor y el Dios de su Señor, partió con 10 camellos cargados con los mejores tesoros de la casa de Abraham. El viaje fue largo, atravesando tierras extrañas, pero el corazón del sirviente no estaba centrado en los peligros del camino, sino en la fidelidad del juramento que había hecho. Él era la extensión de la voluntad de su amo, un embajador en una misión sagrada. Al llegar a la ciudad de Nacor, en Mesopotamia, hizo arrodillar a sus camellos afuera, junto a un pozo de agua. Era la hora de la tarde, la hora en que la vida de la ciudad convergía en ese punto, cuando las hijas de los hombres salían a buscar agua, y el sirviente sabía que el momento decisivo de su búsqueda estaba cerca. En lugar de entrar en la ciudad y emprender una investigación humana basada en las apariencias o el estatus, el sirviente primero recurrió a la autoridad celestial que lo guiaba. Oró con notable especificidad, una petición que era al mismo tiempo una prueba de fe y una prueba de carácter. Oh Señor Dios de mi señor Abraham, concédeme hoy buena fortuna y muestra misericordia a mi señor Abraham. Comenzó en su corazón. Entonces puso la señal. La doncella no solo le daría de beber, sino que también, por iniciativa propia, se ofrecería a dar agua a sus 10 camellos sedientos. Fue una señal de extraordinaria hospitalidad, generosidad, una señal que revelaría no la belleza del rostro, sino la bondad del alma. Le pedía a Dios que le mostrara a la mujer cuyo corazón era tan generoso como la bendición que estaba destinada a llevar. Y antes que las palabras de su oración se hubieran desvanecido en el aire de la tarde, he aquí que apareció Rebeca con su cántaro sobre su hombro. Ella provenía del linaje exacto que Abraham había especificado. Era hermosa en apariencia y pura en conducta, una virgen a quien ningún hombre había conocido. El sirviente la observó en silencio, con el corazón latiendo con fuerza por la anticipación. La vio bajar al manantial, llenar su cántaro y volver a subir, moviéndose con una gracia y una fuerza que cautivaron su atención. Todo estaba en su lugar. Persona, lugar y tiempo convergieron en un punto de providencia divina. Sabía en su espíritu que este era el momento de la verdad, el instante en que la mano de Dios sería revelada o retenida. El sirviente corrió a su encuentro, con el corazón en la garganta, y pronunció las palabras de la prueba: «Te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro». Su respuesta fue inmediata y amable: «Bebe, mi señor». Pero fue lo que vino a continuación, lo que dejó al sirviente sin palabras y con asombro. Tan pronto como terminó de beber, ella dijo con asombrosa rapidez: «Sacaré agua también para tus camellos, hasta que todos hayan bebido». Fueron las palabras exactas de su oración, una respuesta tan perfecta que eliminó cualquier posibilidad de casualidad. El hombre la observó en silencioso asombro mientras ella, con increíble diligencia, vaciaba su cántaro en el abrevadero y corría de regreso al pozo.
una y otra vez. Él no solo vio a una muchacha trabajadora, él vio la respuesta de Dios en carne y sangre. Tan pronto como los camellos terminaron de beber, el hombre, ahora seguro de su misión, actuó. Tomó un precioso colgante de oro y 2 pulseras de oro macizo, regalos cuyo valor hablaba de la inmensa riqueza de su amo. Se los presentó a Rebeca, no como pago, sino como un honor, un reconocimiento visible del favor divino que descansaba sobre ella. Sus ojos, una vez llenos de asombro, ahora contenían la claridad del propósito. ¿De quién eres hija?, preguntó con voz firme. Dime, por favor, ¿hay lugar en la casa de tu padre para que pasemos la noche? La cuestión era más que una búsqueda de alojamiento. Fue la confirmación final, la pieza que faltaba para completar el rompecabezas que Dios había armado ante sus ojos con tanta precisión. La respuesta de Rebeca selló el éxito de la misión con una certeza irrefutable. Soy hija de Betuel, hijo de Milca, el que ella dio a luz a Nacor. Al oír que ella era, de hecho, pariente directa de su amo, el sirviente no pudo contener su emoción. La providencia divina era tan perfecta, tan detallada, que la única respuesta posible era la adoración. Allí mismo, ante la joven y el pozo, inclinó la cabeza y se postró ante el Señor. Bendito sea el Señor, Dios de mi Señor Abraham. Oró en voz alta, que no le ha quitado su bondad ni su verdad. En cuanto a mí, el Señor me ha guiado por el camino a la casa de los hermanos de mi Señor. La muchacha, viendo la riqueza de los regalos y la profunda piedad de aquel hombre, corrió a anunciar a su casa todo lo que había sucedido. Cuando Labán, el hermano de Rebeca, vio las preciosas joyas en la nariz y las muñecas de su hermana, y escuchó el relato del hombre sobre las palabras, su interés se despertó de inmediato. La visión del oro aceleró sus pasos. Corrió a encontrarse con el hombre junto al pozo y lo saludó con una compasión que parecía genuina y oportuna. «Entrad, benditos del Señor», exclamó con gran hospitalidad. «¿Por qué están afuera? Ya preparé la casa y el espacio para los camellos». Labán no solo vio a un viajero, sino una clara conexión con un hogar próspero y bendecido. Condujo al sirviente y a su séquito al interior, mostrando el honor debido a un invitado de tal importancia, sin comprender aún toda la dimensión espiritual de lo que estaba a punto de suceder. Dentro de la casa, la hospitalidad continuó. Se trajo agua para lavar los pies del siervo y de sus hombres, y se dio forraje a los camellos. Una mesa suntuosa fue preparada ante el viajero, un banquete para honrarlo después de su largo viaje. Pero el sirviente, con determinación inquebrantable, se negó a tocar la comida. Sus ojos estaban fijos en su propósito y ninguna necesidad física podía distraerlo de su deber sagrado. «No, comeré», declaró con una gravedad que silenció la sala, «hasta que haya expuesto mi demanda». Con esa frase convirtió una cena de bienvenida en un consejo solemne. Toda la atención de la familia, de Betuel el padre y de Labán el hijo, estaba ahora completamente cautiva, esperando la revelación del propósito de esta visita. Con toda la familia atenta, el sirviente comenzó su relato. «Yo soy siervo de Abraham», dijo, estableciendo su identidad y lealtad. Continuó describiendo cómo el Señor había bendecido grandemente a su Señor, convirtiéndolo en un hombre poderoso en Canaán, rico en plata, oro, siervos y ganado. Luego habló al corazón del asunto, el nacimiento milagroso de Isaac en la vejez de Abraham y Sara, y cómo Abraham le había dado todo lo que poseía. El sirviente contó el solemne juramento que hizo a su amo de no buscar esposa para Isaac entre los cananeos, sino viajar a la casa de sus parientes. Estaba, en efecto, tejiendo un tapiz de hechos,
mostrando la riqueza, legitimidad y santidad del propósito que lo había llevado a su puerta. Entonces, el sirviente trasladó su cuenta de lo terrenal a lo divino. Les contó su llegada al pozo y la oración que había hecho en su corazón, pidiendo a Dios una señal específica y extraordinaria. Detalló la prueba de generosidad, la petición de agua y el ofrecimiento espontáneo de abrevar a los camellos. Con voz llena de reverencia, describió cómo, antes de que terminara de orar, apareció Rebeca y cumplió la señal con una precisión que heló el alma. Él no estaba discutiendo, estaba presenciando, estaba colocando ante Betuel y Labán una cadena de acontecimientos tan perfectamente alineados que la única explicación posible era la intervención directa del Dios de Abraham. La elección no fue suya sino del cielo. Cuando el sirviente terminó su historia, un silencio pesado y reverente llenó la habitación. Labán y Betuel se miraron y en sus rostros se reflejaba la aceptación de lo inevitable. Ya no eran negociadores de un acuerdo matrimonial, sino participantes de un acontecimiento divino. «Esto es del Señor», respondieron al unísono, sometiendo su autoridad patriarcal a una autoridad superior. «No podemos hablarte ni bien ni mal». Fue una confesión de su impotencia ante un plan celestial. «He aquí Rebeca está delante de ti. Tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu Señor, como ha dicho Jehová». Al oír estas palabras de consentimiento, el sirviente, por segunda vez, cayó al suelo y adoró. La misión estaba completa. La novia para el hijo de la promesa había sido encontrada y concedida. A la mañana siguiente, una santa urgencia impulsó al sirviente a partir, pero la familia pidió una prórroga. «Dejad que la doncella se quede con nosotros unos días, al menos 10», dijeron. Pero el sirviente se mantuvo firme, pues su lealtad era hacia la misión cumplida. «No me detengas, porque el Señor ha prosperado mi camino». La decisión final, pues, recayó en la propia Rebeca. «¿Quieres ir con este hombre?», preguntaron, poniendo el peso del futuro sobre sus hombros. Sin dudarlo, con una fe que reflejaba la magnitud del llamado, respondió con una sola y poderosa palabra: «Iré». Con esa declaración selló su destino, dejando atrás su tierra y su gente. Después de recibir las bendiciones de su familia, montó en su camello y partió hacia Canaán, hacia un marido que no conocía, pero cuyo Dios ya se le había revelado. Mientras la caravana se acercaba a Canaán, Isaac, el hombre de meditación silenciosa, estaba en el Leinsteinshire campo al anochecer. El hijo del altar, cuya vida fue un testimonio de la providencia, miró hacia arriba y vio los camellos. En ese mismo momento, Rebeca también lo vio, una figura solitaria en la inmensidad. «¿Quién es ese hombre?», le preguntó al sirviente. Al enterarse de que él era su futuro esposo, ella, con un gesto de modestia y reverencia, se cubrió con el velo. Su encuentro no fue de palabras efusivas, sino de reconocimiento silencioso. Isaac la llevó a la tienda que había pertenecido a su madre Sara. En ese acto, no solo tomó una esposa, sino que instaló a la nueva matriarca del pacto. Él la amaba, y en su amor encontró consuelo por la pérdida de su madre. Sin embargo, la bendición de la descendencia, el pilar de la promesa, fue nuevamente retenida. Como Sara, Rebeca era estéril, y durante 20 largos años la tienda de la matriarca permaneció en silencio, sin el llanto de un niño. La historia parecía repetirse, una prueba de paciencia impuesta a la nueva generación de la alianza. Pero Isaac, que había aprendido en el monte Moría acerca del poder de Dios sobre la vida, no recurrió a artimañas humanas como lo había hecho inicialmente su padre. Él actuó de manera diferente. Oró al Señor por su esposa, una intercesión directa
y persistente de un esposo por su esposa. Y el Señor escuchó su oración, respondiendo no con palabras, sino con acciones. Rebeca, la mujer estéril, concibió, demostrando una vez más que la línea de la promesa avanzaba no por la fuerza de la naturaleza, sino por la voluntad soberana de Dios. El embarazo, respuesta a la oración, no trajo paz, sino una guerra interna. Los niños luchaban dentro del vientre de Rebeca con una violencia que la aterrorizaba, una batalla prenatal que era un presagio de lo que estaba por venir. La agitación era tan grande que la llevó a la desesperación y a gritar: «Si así es, ¿por qué vivo?». En su angustia no recurrió al consejo humano, sino que fue a consultar al Señor, buscando sentido al caos que llevaba en su cuerpo. La respuesta divina llegó como un oráculo, un decreto que definiría la historia. 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos se separarán de tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Se declaró la soberanía de Dios. La elección no seguiría el orden natural del nacimiento. Cuando llegó el momento de dar a luz, la profecía se manifestó en carne. El primero que salió era pelirrojo, y todo su cuerpo estaba cubierto de pelo, como un manto, y de piel. Le pusieron por nombre Esaú. Era la imagen de la fuerza bruta, un hombre de la tierra, salvaje y primordial en su apariencia. Inmediatamente después salió su hermano, y su mano estaba firmemente agarrada al talón de Esaú, como si, desde su nacimiento, hubiera tratado de suplantarlo, de jalarlo hacia atrás para que tomara su lugar. Por este acto profético fue llamado Jacob el suplantador. El drama de su rivalidad no comenzó en la juventud, con disputas por juguetes o afectos, sino en el lecho de umbral de la vida misma, en una lucha por la precedencia que había sido ordenada y designada desde el momento de su nacimiento. Los niños crecieron, y su naturaleza innata floreció tal como lo sugería su apariencia al nacer. Esaú se convirtió en un hombre del campo, un experto cazador, impetuoso y guiado por sus instintos, viviendo para la emoción del momento. Jacob, por otro lado, era un hombre de disposición tranquila, que prefería el orden y la contemplación de la vida en tienda. Esta diferencia fundamental dividió el corazón de la familia. Isaac, en su vejez, amaba la caza que le traía Esaú, y su cariño por su hijo mayor estaba ligado al sabor de la carne, a una satisfacción terrena y visceral. Rebeca, sin embargo, conservando la profecía divina en su corazón y reconociendo la astucia de Jacob, amó al menor. El favoritismo paterno sembró las semillas de la rivalidad, convirtiendo la carpa en un escenario de lealtades divididas. La diferencia entre ellos se cristalizó en un único y fatídico día. Esaú regresó del campo exhausto, el hambre dominando todos sus pensamientos y sentidos. El olor del guiso rojo que Jacob estaba preparando llenó sus fosas nasales y actuó con la urgencia de un animal. «Dame un poco de ese guiso rojo para comer, porque me estoy desmayando», suplicó, y su deseo inmediato eclipsó cualquier otra consideración. Jacob, el hombre que esperó, el observador silencioso, vio la oportunidad que, tal vez, su espíritu de superación había estado anhelando durante años. Su respuesta fue rápida, precisa y carente de compasión fraternal, revelando la naturaleza de su nombre. «Véndeme primero tu primogenitura», dijo, convirtiendo la comida en cebo para el destino de su hermano. La respuesta de Esaú fue la de un hombre encadenado al presente. «Estoy a punto de morir», dijo con la lógica del agotamiento. «¿Y de qué me servirá la primogenitura?». Para él, la bendición del pacto era una niebla lejana, mientras que el hambre era una realidad sólida y dolorosa en su vientre.
No veía ningún valor en lo que no se podía comer ni tocar. Jacob, al darse cuenta de la debilidad, exigió un juramento para sellar el acuerdo, haciéndolo irrevocable, y juró Esaú. Vendió su lugar en la historia sagrada por la gratificación de un momento. Comió y bebió el guisado, se levantó y continuó su camino, indiferente al peso de lo que había hecho. Así, pues, según registra la Escritura, Esaú despreció su primogenitura, cambiando lo eterno por lo efímero, la bendición por la satisfacción. Pasó el tiempo y las consecuencias de aquel día fermentaron en silencio. Isaac envejeció y la luz de sus ojos se apagó, dejándolo en un mundo de oscuridad física que reflejaba su falta de discernimiento espiritual. Sintiendo que sus días llegaban a su fin, decidió realizar el acto final de su autoridad patriarcal, la bendición, ignorando la profecía que su esposa cumplió y el desprecio de Esaú por el derecho de primogénito. Isaac llamó a su hijo favorito: «Tomad vuestras armas, vuestro carcaj y vuestro arco, salid al campo y cazadme alguna presa», ordenó. «Prepárame un guiso sabroso, como a mí me gusta, para que mi alma te bendiga antes de morir». Su plan era seguir su afecto, no la voluntad de Dios. Pero Rebeca, la madre que nunca olvidó el oráculo divino, estaba escuchando a la entrada de la tienda. Cada palabra de Isaac a su hijo Esaú era como una chispa en su espíritu decidido. Ella vio a su marido, ciego de cuerpo y de alma, a punto de subvertir la voluntad declarada de Dios, movido solo por su gusto. Para Rebeca, la inacción no era una opción. La fe en la promesa requería su intervención, aunque fuera por medios tortuosos. Ella llamó a Jacob y con gran urgencia le reveló el plan de su padre y su propio contraplan. «Ve ahora al rebaño», ordenó, «y tráeme 2 buenos cabritos, y haré un guiso sabroso para tu padre, como a él le gusta, y se lo llevarás para que te bendiga». Jacob, el suplantador, dudó. Su naturaleza era astuta, pero no valiente. Su primera reacción fue el miedo, no la rectitud moral. «Pero Esaú, mi hermano, es un hombre velludo, y yo soy lampiño», argumentó. «Quizás mi padre me palpe y piense que soy un engañador. Entonces traeré sobre mí una maldición y no una bendición». El miedo a las consecuencias lo paralizó. Rebeca, sin embargo, no se dejó disuadir. Con una fuerza que rayaba en la tiranía, asumió el peso espiritual del acto. «Que esta maldición caiga sobre mí, hijo mío», declaró. «Solo obedece mi voz y vete». Con estas palabras eliminó el obstáculo del miedo, convirtiéndose en artífice y garante del fraude que aseguraría la bendición para su amado hijo. Tomada la decisión, el fraude se ejecutó con meticulosa precisión. Rebeca vistió a Jacob con las mejores ropas de Esaú, ropas que llevaban el olor del campo y de la caza. Cubrió las suaves manos de su hijo y la tersura de su cuello con las pieles de cabra, creando una ilusión táctil para engañar al padre. Llevando el guisado y el pan, Jacob entró en la oscuridad donde su padre descansaba. «Mi padre», dijo. «¿Quién eres, hijo mío?», Isaac preguntó, aún con el oído alerta. En ese momento, Jacob cruzó un umbral del que no habría retorno. «Yo soy Esaú, tu primogénito», mintió. La falsedad sonó extraña en una tienda que se suponía era el hogar del pacto de la verdad. La duda persistía en el corazón de Isaac. «Acércate más para que pueda tocarte, hijo mío, y ver si realmente eres mi hijo Esaú o no». El corazón de Jacob debió detenerse cuando la mano temblorosa de su padre tocó la piel de cabra en su brazo. La voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú, murmuró el viejo patriarca, confundido. No lo reconoció, porque el fraude sensorial era poderoso. Después de comer el guisado, pidió un beso, y al oler la ropa de Esaú,
el olor del campo. Su última duda se disipó. «Mira», dijo, «el olor de mi hijo es como el olor de un campo que el Señor ha bendecido». Y engañado, comenzó a derramar sobre Jacob la bendición que correspondería al primogénito. Apenas Jacob se había alejado de la presencia de su padre cuando Esaú llegó de cazar. Preparó el guiso y se lo trajo a Isaac, con el corazón saltando de anticipación. «Levántate, padre mío, y come de la caza de tu hijo, para que me bendigas». La respuesta de Isaac fue un susurro aterrorizado. «¿Quién eres tú?». Al oír que era Esaú, el viejo patriarca se estremeció con una violenta convulsión, dándose cuenta de la enormidad de lo que había ocurrido. «Tu hermano vino con engaño y te quitó tu bendición», dijo, y sus palabras sellaron su destino. «Ya lo he bendecido y será bendecido». Cuando Esaú oyó esto, lanzó un grito grande y muy amargo, el grito de un alma doblemente suplantada, cuya herencia había sido robada con una mentira y un plato de lentejas. Así se consiguió la bendición, pero la familia quedó destrozada. Jacob, el heredero de la promesa, se convirtió en un fugitivo, empujado al exilio por el odio asesino de su hermano. Rebeca nunca volvería a ver a su amado hijo. Isaac quedó en su oscuridad, con las amargas consecuencias de su favoritismo y su intento de contradecir la voluntad divina. Sin embargo, en medio de la red de pecado, engaño y ambición, la palabra de Dios, hablada a Rebeca años antes, se cumplió al pie de la letra. El mayor sirvió al menor. La historia de la casa de Isaac es un testimonio solemne de la soberanía de Dios, que no se frustra por los fracasos humanos, sino que los entreteje en su plan mayor, dejando a todas las generaciones el misterio de un Dios cuyos caminos son insondables y cuya voluntad siempre prevalece.